El matrimoni igualitari va ser aprovat a Argentina el 15 de juliol de 2010 i va permetre als gais i lesbianes casar-se i adoptar. La llei va suposar el reconeixement legal de l'amor entre dues persones del mateix sexe. A partir d'aquell moment va començar a rodar-se el documental Famílies por Igual, un testimoni de l'efecte de visibilització de les famílies homoparentals a partir dels casos de 3 matrimonis de la província de Tucumán. No te permitían otra. Y yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de amar. Durante mucho tiempo la gente compró que si uno era gay, el combo es que uno no tiene hijos. Si yo no hubiera roto lo establecido, él no estaría acá. Me enteré que mi papá era gay cuando tenía 11 años, no me acuerdo bien la edad. Dani es mi hijo a pesar de que la sangre no lo diga, pero el alma lo dice, es mi hijo. Bueno, las parejas homosexuales, existieron siempre, 2 mamás o 2 papás. Lo que pasa que a través de la historia siempre hubo un ocultamiento. Esto es una tradición que se viene dando hace muchísimos siglos y ahora es cuestión de que se vaya realizando el cambio y a partir de las nuevas leyes que van surgiendo en las distintas naciones. Ahora, el caso de la nación argentina es muy importante, ya que también es una cuestión de educar a las nuevas generaciones en estos temas y que se empiece a visualizar. Es algo también muy importante para hacerlo en los nuevos países que todavía no tienen una ley de matrimonio igualitario. Aquest documental ha recorregut l'estat espanyol durant les darreres setmanes i es va projectar a Barcelona el 26 de març gràcies a l'impuls de les següents entitats: Amics LGTB, Famílies LG i AMGIL. I d'MTV va poder parlar amb el director Rodolfo Moro y Marcos Dutskak. El documental surge a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en 2010, cuando 2 amigas se iban a casar y ellas empezaron con el proyecto del deseo de tener un hijo, y a partir de ahí nosotros dijimos que es importante poder contar la historia de 2 mamás que quieran tener a sus hijos y obviamente encararlo por el lado de ellos, ¿no? Qué importante que puedan hablar los hijos en un tema que prácticamente era una discusión de adultos en el Senado. Entonces, entrar al hogar, hablar con los hijos nos pareció algo fundamental y visualizar a las familias homoparentales. Cuando surge el documental habíamos preparado un guión que se derrumbó a los primeros 5 minutos porque se convirtió en historias de familias. Uno podía llegar a preguntar, pero nunca iba a tener tanta información como la historia de vida de cada una de las familias, de lo que contaban y lo que fueron viviendo. La aceptación a nivel social en Argentina fue bastante amplio. Creo que la sociedad acompañó también para que la ley se aprobara. No creo que todavía siga habiendo discriminación, pero obviamente hay que continuar educando porque en las sociedades a nivel mundial, incluso en países muy avanzados, todavía sigue habiendo muchísima discriminación y que todavía no hay una ley que pueda amparar a los hijos y a las parejas gays que se quieran casar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va a llevar bastante tiempo educar a la sociedad en general, inclusive desde la educación es muy importante, y la cultura. Si bien puede haber procesos políticos que avancen a nivel legal, pero no toda la sociedad está preparada para esto. Una mostra és que, tot i els avanços legals, la pel·lícula va ser qualificada per a majors de 13 anys a Argentina. Un fort cop per la seva difusió i mostra que encara queda feina per fer.